Ahí. Ya. Buenos días, alumnas y alumnos del aula 34. Vamos a iniciar nuestra clase de literatura de acuerdo a los contenidos que están viendo ustedes. Espero que me estén escuchando con normalidad. En todo caso, si la señorita tutora me puede indicar, le agradecería. Sí se escucha, profesor, claro. Bien, gracias, muy amable. Estos son los contenidos de la primera clase. Conceptos básicos, géneros literarios, figuras literarias y avanzar algo de literatura griega a través de la Ilíada. La Odisea nos queda para la segunda clase. Segunda diapositiva, quiero pasar. Bien, con respecto a los conceptos básicos, se refiere a los géneros literarios que en la antigüedad griega eran predominantemente el género épico, el género lírico y el género dramático. El género narrativo es muy posterior, prácticamente la literatura contemporánea. Y en segundo lugar, las figuras literarias que ustedes conocen y ahora se trata de recordarlas. La metáfora, la anáfora, el epíteto, el hipérbato, la hipérbole, el símil o comparación. El símil es una forma de comparar dos elementos que tienen similitudes entre sí. Y en tercer lugar, literatura griega, como les adelanté hace un instante, hoy vamos a ver lo concerniente a la Ilíada de Homero. No, estoy avanzando. El micro. Sí, se apagó el micro. Un instante, alumnos. Bien, entonces, dentro de estos conceptos, vamos en el orden que les acabo de indicar. Géneros literarios son, como dice la diapositiva, categorías que se emplean para sistematizar la diversidad de obras literarias. ¿De qué manera se hace? Pues se las agrupa según sus características comunes, según sus similitudes. Los primeros tratadistas de estos asuntos, de esta manera de sistematizar la literatura en géneros literarios, fueron Aristófanes y en la literatura latina, Horacio. Aristófanes es griego y Horacio es latino. Veamos entonces, como les he dicho hace un instante, en la literatura griega de la antigüedad clásica se cultivó los géneros épico, dramático y lírico. Quizás el de mayor importancia fue el género épico, porque servía para representar generalmente las hazañas de los héroes. Los pueblos de la antigüedad eran eminentemente guerreros, como ustedes saben. Entonces había siempre victorias que ensalzar, que celebrar, y para eso era ideal el género épico.
¿Cómo lo podemos definir de acuerdo a los aportes no solamente de Aristófanes, de Aristóteles, y creo que dije Aristófanes también hace un rato. Aristófanes, no sé si ustedes recuerdan, es un creador, es un escritor griego de importancia que mayormente cultivó la comedia, el teatro, pero en el subgénero de comedia. Acá estamos hablando de Aristóteles, el sabio más importante de la antigüedad griega. Y como les dije, también aportó a esta sistematización el tratadista romano o latino Horacio. El género épico, entonces, si buscamos alguna manera de definirlo, es eminentemente narrativo. Se cuenta historias. Por eso digo que es narrativo. En la obra épica se cuenta historias grandiosas, generalmente o casi siempre, como les acabo de decir, y se alude al tiempo en que ocurrieron esos hechos y se va alternando ese relato, esos relatos con descripciones de lugares, de objetos, de personas. Eso lo podemos apreciar desde luego con suma nitidez en los poemas homéricos, tanto en la Ilíada como en la Odisea. Y ahí entonces la definición del género épico. Repito, ustedes lo tienen en el cuadernillo, tal vez lo tengan a la vista, o si prefieren, lo imprimen o lo han impreso ya. Repito, en dónde es esencialmente narrativo y alude al tiempo pasado y alterna narraciones con descripciones. ¿Qué se describe? Lugares, personajes, objetos, etcétera. Por lo que acabo de decir, el género épico es eminentemente objetivo, porque se cuentan cosas que están fuera del mundo personal del poeta. Él debe más bien relatar haciendo abstracción, poniéndose fuera, porque él está fuera de esa historia, tanto en el tiempo como en los hechos mismos. Ejemplos, los ejemplos por excelencia son, como les acabo de decir, la Ilíada y la Odisea, pero también en la literatura contemporánea hay algunos ejemplos. La novela La peste de Albert Camus es eminentemente épica, aun cuando no tiene las características de los géneros homéricos, ¿no es cierto? Algunas de las obras de Gabriel García Márquez, el premio Nobel colombiano, también lo son. La guerra de, el general en su laberinto, o Crónica de una muerte anunciada, son tremendamente épicas. Hay acciones sorprendentes, grandiosas, algunas incluso son inverosímiles, pero todo cabe en la literatura. También hay un ejemplo en nuestro premio Nobel, en Mario Vargas Llosa, en la novela La guerra del fin del mundo. Vamos avanzando. Acá lo tiene lo que acabo de explicar, género épico, especialmente narrativo, incluye descripciones de lugares y objetos que se complementan con los relatos. Vean que se ponen en caracteres grandes, el género épico es eminentemente objetivo, se caracteriza por su objetividad. El género lírico, o la poesía lírica, como la conocemos también, ¿cierto? El autor expresa desde su mundo interior. Miren acá la marcada diferencia frente al género épico y también frente al género narrativo. El autor expresa situaciones, sentimientos, emociones que son propios de su mundo interno, de su yo, y las manifiesta precisamente en un tono marcadamente emotivo, emocional. Obviamente, por esto que acabo de decir, a diferencia del género épico, el género lírico es más bien subjetivo. Se ajusta a cómo ve las cosas el poeta, cómo las siente, ¿no? Puede que se trate de historias suyas que se pueden aplicar al común de los lectores,
y por lo tanto es subjetivo. El género dramático es el teatro, ¿verdad? Todos ustedes saben, es el teatro. Lamentablemente en nuestro tiempo, un poco que está desplazado el teatro, o la afición por el teatro está desplazada por la influencia del cine, del cinematógrafo. Pero también un poco hay menos creación de obras dramáticas, de obras teatrales, que digamos, en la primera mitad del siglo XX, cuando no había televisión y no tenía tanto auge la cinematografía, se cultivaba, se escribía, se publicaban obras teatrales y se representaba. En Lima mismo había una gran afición por el teatro, que hoy lamentablemente no la hay. No es que no se haga teatro, se hace, pero hay poca gente que acude a la representación. Definimos entonces el género dramático. Representa las acciones a través del diálogo y el movimiento de los personajes. ¿Qué diálogo? ¿Qué personaje? Los actores. Los actores. La obra dramática pues está hecha para representarse en la escena. ¿Y cómo se representa y cómo se cuenta la historia? A través de los diálogos entre los actores protagonistas. Suele haber protagonistas principales y suele haber también actores secundarios, ¿no es cierto? Por ejemplo, en Hamlet, evidentemente el protagonista es él, el príncipe de Dinamarca, Hamlet, ¿no es cierto? Y en La vida y sueño, en la literatura española, el protagonista es Segismundo, como ustedes recuerdan seguramente. Hay diálogos, entonces, la historia se cuenta a través de diálogos, pero también suele haber, alternándose con los diálogos, los famosos monólogos. No siempre los hay, pero es frecuente que haya monólogos. Y un monólogo es cuando en la escena queda un solo protagonista, a menudo es el protagonista principal, y habla consigo mismo. A eso llamamos monólogo. Precisamente en las 2 horas que acabo de mencionarles, hay importantes monólogos. En Hamlet, to be or not to be, ¿no? Ser o no ser. En una noche en que él no puede dormir porque lo atormentan sus remordimientos, sale a la terraza del palacio y allá pronuncia ese monólogo. Ahí dialoga consigo mismo. Algo similar sucede con Segismundo, que desarrolla 2 monólogos a lo largo de la obra La vida y sueño. Bien. ¿Qué caracteriza al género teatral o dramático? ¿La subjetividad o la objetividad? No sé qué están pensando ustedes. Evidentemente, por lo que acabamos de decir, la diversidad temática de la obra teatral puede haber subjetividad y también objetividad. Vean entonces cómo van diferenciándose los géneros. El género épico dijimos eminentemente objetivo. El género lírico eminentemente subjetivo, por la razón que expliqué. Y el género dramático o teatral complementa la subjetividad con la objetividad. Presenta las acciones a través del diálogo y de los movimientos, como dice acá en la diapositiva. ¿Tenemos ejemplos? Claro que sí. Prometeo encadenado, de Esquilo, Fuente Ovejuna, de Lope de Vega. En Fuente Ovejuna, por ejemplo, predomina la objetividad. El Sargento Canuto en la literatura peruana de Manuel Asensio Segura también predomina la objetividad. Pero claro, hay momentos en que se complementa con la subjetividad. Cuando algún personaje dice cosas o argumentos que son propios de su modo de entender las cosas, ahí en esos casos decimos que se deja de lado la objetividad y se da paso a la subjetividad. Muy bien, dicho esto, pasemos a las figuras literarias.
figuras literarias son recursos retóricos, ¿no es cierto? ¿Qué es un recurso retórico? Es un recurso que utiliza el poeta, el escritor en general, no solo en la poesía lírica, también puede darse en la eh, perdón, hice una pequeña pausa. Les decía que figuras literarias desde luego se emplea sobre todo en la poesía lírica, o también en la antigüedad en la poesía épica. No sé si estarán pensando ustedes, ¿y qué pasó con la poesía épica? Ahora ya no hay poesía épica, tal como se daba en la antigüedad, no. Pero en cambio, la cinematografía ha ocupado el lugar de la épica. Hay películas que desarrollan temas extraordinarios, incluso algunos de ficción, y eso tiene carácter épico, ¿no es cierto? A menudo se basa en novelas, se hace un arreglo, una adaptación de una novela, eh, y se crea una película que tiene las características del género épico, pero claro, con las diferencias del tiempo. Bien, vamos a... un instante, alumnos, por favor. Te escucho. Bien, disculpen, hemos hecho una pausa breve. Veamos entonces las figuras literarias. Como les decía, son recursos de estilo que utiliza el escritor, principalmente los poetas, para darle intensidad, emoción, belleza al texto poético, y con ello se logra un efecto en el lector, un efecto bastante espectacular en algunos casos. ¿Cuáles son las principales figuras literarias? Creo que ustedes las recuerdan, ¿cierto? La principal de todas, el texto literario casi siempre es eminente metafórico, de manera que bien podríamos decir que la figura principal, o la que más se da, la que más aparece en la obra literaria, en el texto literario, es la metáfora. La metáfora es una comparación sobreentendida. Miren ustedes en uno de los ejemplos, en cualquiera de los dos. Nuestras vidas son los ríos. Acá hay una comparación sobreentendida. ¿Cómo sería la comparación explícita? Nuestras vidas son como los ríos. Si el poeta Manrique, Jorge Manrique, hubiera dicho así, no sería una metáfora, sería un símil. Si él hubiera dicho, repito,
nuestras vidas son como los ríos. Pero no lo dijo de esa manera, no lo dijo mediante un símil o comparación, sino que construyó directamente la metáfora. Nuestras vidas son los ríos, y el lector lo entiende perfectamente. Lo mismo se da en el otro ejemplo. La noche ha prendido sus claros diamantes. La noche estrellada ha prendido las estrellas en el cielo que son como diamantes. ¿Se dan cuenta? Ahí estaría la comparación. Ahí estaríamos haciendo un símil o comparación. Pero el poeta prefiere decirlo como metáfora directamente y construye la frase de esta manera. La noche ha prendido sus claros diamantes. Los claros diamantes, evidentemente, y ahí tenemos para ayudar esta fotografía, este gráfico tan simpático, ¿verdad? Donde vemos que brillan la infinidad de estrellas en el cielo. ¿Qué es la metáfora entonces? Es la sustitución del sentido de una palabra por otra a la cual se hace alusión, porque hay una cierta similitud, ¿no? Acá la vida con los ríos y acá las estrellas del cielo con los diamantes. Hay metáforas de dos tipos. Cuando se pone A en lugar de B, por ejemplo, el invierno de la vida, ¿no? Se puede decir el invierno de la vida, y se dice solamente invierno, porque nos estamos refiriendo a la vejez, ¿no es cierto? A la edad madura, la vejez. Y se entiende, cuando decimos el invierno de la vida, se entiende que nos referimos, perdón, a esa etapa, digamos, final de la vida de las personas. Ese es un tipo de metáfora en el cual se dice A en lugar de B, ¿cierto? A es invierno en lugar de B, que sería vejez. Y el otro tipo de metáfora, cuando decimos A es B. A es B, ¿se dan cuenta? Y acá nos sirve el ejemplo de Manrique, que ya lo acabamos de utilizar. Nuestras vidas son los ríos que van a dar en la mar, que es el morir. Río representa a la vida y mar representa la muerte. Los ríos desembocan todos en el mar, ¿no es cierto? Y las vidas desembocan todas en la muerte, o en el mar de la muerte, si queremos decirlo metafóricamente. Ahí tienen entonces la metáfora, que es la más importante de las figuras, que se da casi siempre. Estoy reiterando esto, estimadas alumnas, estimados alumnos. Estoy repitiendo esta apreciación mía de la importancia de la metáfora en el texto literario. La anáfora es una figura mucho más sencilla, tanto para construirla como para identificarla, ¿no? Si ustedes quisieran hacer un poemita y usar la anáfora, lo pueden hacer con mucha mayor facilidad que construir una metáfora, desde luego. La anáfora consiste en repetir una palabra o una frase al principio o al final también de varios versos. Generalmente es al inicio. Suele utilizarse no solo en la poesía, no solo en el verso, también en la prosa. Acá tenemos ejemplos. Temprano levantó la muerte el vuelo. Temprano madrugó la madrugada. Se repite al inicio la palabra temprano y el efecto es muy bello realmente. El uso de la anáfora. Esta expresión poética pertenece al poeta Miguel Hernández, de la generación del 27, de la literatura española, de la generación del 27. Otro ejemplo, que lo tienen en el cuadernillo ustedes, de Borges, del argentino Jorge Luis Borges. Recuerdo sus manos afiladas de trenzador. Recuerdo cerca de esas manos un mate. Recuerdo en la ventana de la casa una estera amarilla. Estos no son versos, alumnas y alumnos, porque mayormente, si bien es cierto que publicó
también poesía, Jorge Luis Borges, mayormente construyó y publicó narrativa, cuentos. Pero, como les acabo de decir, también al inicio de cada oración, en un párrafo, puede usarse la anáfora y tiene el mismo efecto que en los versos. Repito, recuerdo sus manos afiladas de trenzador. Punto. Recuerdo cerca de esas manos un mate. Punto y coma o coma. Recuerdo en la ventana de la casa una estera amarilla. He ahí la anáfora, entonces. El epíteto es el empleo del adjetivo. La adjetivación que hacemos a veces espontáneamente cuando decimos varios calificativos, varias calificaciones. Por ejemplo, yo escucho que como que está de moda en la gente acá en Lima, en el Perú, usar mucho la palabra espectacular. Y yo casi no escucho decir hermoso, sino espectacular. Ah, eso estaba espectacular. Y si le pedimos o le nace a la persona decir no solamente espectacular, podrá decir espectacular, grandioso, fabuloso. Claro, podría decir maravilloso, pero el adjetivo maravilloso casi no lo usa. ¿Se dan cuenta? El adjetivo, entonces, es el elemento que nos permite esta figura llamada epíteto, que es el uso del adjetivo para caracterizar, para enfatizar, para darle énfasis a la expresión poética. Claro, refiriéndose el poeta a una cualidad, ¿no es cierto? El astuto Odiseo. Ahí tenemos. Perdón, no he dicho si el epíteto debe llevar un solo adjetivo o varios. Por igual, puede ser un solo adjetivo y pueden ser varios también, ¿no? Un solo adjetivo bien empleado que impacta y que impresiona al lector es suficiente para para considerársele epíteto. En Homero, efectivamente, el astuto Odiseo, ¿no? En la Odisea, desde luego. Héctor, domador de caballos, el adjetivo domador. Era la diosa de los níveos brazos. Níveo, acá un solo adjetivo también, fíjense, pero que tiene un gran efecto, ¿no es cierto? Al enfatizar para los antiguos y hasta para la edad moderna, siglo XVI, XVII, la blancura de la piel en la mujer era uno de los elementos de la belleza, lo que caracterizaba la belleza. Muchos se enfatizan entonces en la blancura, sobre todo de la mujer. Era la diosa de los níveos brazos. Níveo significa blanco, ¿no es cierto? Como la nieve. La blanca nieve también es un epíteto. El encendido fuego, adjetivo encendido. Ustedes me dirán, no salió ningún ejemplo con varios. Sí, sí los hay. Sí los hay. Corrientes aguas puras, cristalinas. Fíjense esta figura, este epíteto que acabo de decirles. Corrientes aguas puras, cristalinas. ¿Cuál es el sustantivo? Aguas, pues, ¿no? Aguas. ¿Y cuáles son los adjetivos? Está uno delante, pues porque los adjetivos se pueden anteponer. Normalmente van detrás o después del sustantivo, pero nada impide ponerlo delante. En este caso, uno va delante y los otros van después. Repito la figura. Corrientes aguas puras, cristalinas. ¿Se dan cuenta? El poeta Fray Luis de León ha antepuesto un adjetivo, corrientes, y ha pospuesto dos, puras, cristalinas. Y el efecto es realmente bellísimo, hermoso, ¿verdad? Corrientes aguas puras, cristalinas. He ahí entonces el epíteto. Sigamos. Hipérbaton. Hipérbaton es la alteración del orden gramatical, así que deberíamos decirlo, en la sintaxis, del orden sintáctico. La sintaxis de la gramática es la construcción adecuada, ¿no es cierto? Normalmente va el sujeto primero y luego el predicado, pero se podría alterar, invertir ese orden y entonces logramos, o también primero va el sustantivo, como les dije hace un rato, y después el adjetivo. Podríamos invertir y ahí tenemos un
hipérbato. Es entonces, como dice acá la diapositiva, consiste en la alteración del orden lógico y habitual de las palabras en una oración. Este ejemplo es de Becker, de Gustavo Adolfo Becker, del salón en el ángulo oscuro de su dueña tal vez olvidada, silenciosa y cubierta de polvo, veías el arpa. Acá está repetido el hipérbato. Del salón en el ángulo oscuro. Ahí tenemos ya un hipérbato. ¿Cuál sería el orden lógico gramaticalmente? En el ángulo oscuro del salón, ¿es cierto? Ese es el orden natural, el orden lógico. En el ángulo oscuro del salón. Pero no tiene la sonoridad que tiene cuando lo decimos alterando, invirtiendo el orden. Del salón en el ángulo oscuro. Y luego, en la segunda línea, de su dueña tal vez olvidado. ¿Cuál sería el orden lógico? Tal vez olvidado de su dueña. Igual, lo que dije hace un instante, no suena tan bien como cuando se usa, lo decimos como hipérbato, ¿no? De su dueña tal vez olvidada. En las dos líneas siguientes ya no hay figura, ¿no? Silenciosa y cubierta de polvo. Ah, no, ahí tenemos un epíteto. Fíjense, silenciosa y cubierta de polvo, veías el arpa. Gustavo Adolfo Becker. La hipérbole, seguramente se acuerdan ustedes, decir algo hiperbólicamente es exagerando lo que decimos. Hipérbole, figura que radica en la exageración de los atributos de algo. Puede ser de una persona, de un lugar, de un objeto. Un ejemplo, lo tienen acá a la vista. No hay extensión más grande que mi herida. Evidentemente una exageración, ¿verdad? No hay extensión más grande que mi herida. En el cuadernillo tenemos un ejemplo de Miguel Hernández. Pero es el mismo ejemplo. Pero también encontramos frecuentes hipérbato, frecuentes metáforas bellísimas en Góngora, el poeta culterano Luis de Góngora. Por ejemplo, en el poema largo, Fábula de Polifemo y Galatea, encontramos esta figura, blanca más que las plumas de aquel ave que dulce muere y en las aguas mora. La hipérbole es al inicio, blanca más que las plumas de aquel ave. ¿A qué ave se refiere? Al cisne, ¿no es cierto? Al cisne. El cisne es un ave blanca, muy blanca. Sus plumas son sumamente blancas. Ahora bien, se está refiriendo a la belleza de Galatea. Galatea es más blanca que las plumas del cisne, lo cual es una exageración, ¿verdad? Se imaginan a una persona con la piel así de blanca, sería algo sorprendente y ya no sería algo bello, ¿verdad? Pero, como les he dicho, que la blancura es una cualidad que se ponderaba mucho en la literatura antigua, pues Góngora le atribuye esa característica de su belleza mediante la blancura. Blanca más, y está dicho en forma de exageración y también de hipérbato. Hay hipérbole e hipérbato en este ejemplo. Lo voy a repetir para que ustedes lo capten. Blanca más que las plumas de aquel ave, blanca más. Debería decir en orden lógico, más blanca que las plumas de aquel ave, pero no dice así, lo dice con hipérbato. Blanca más que las... y con hipérbole, desde luego, ¿no? La exageración está en decir que la mujer es más blanca que el cisne. Blanca más que las plumas de aquel ave que dulce muere y en las aguas mora. ¿Por qué dice dulce muere? Porque según dicen, el cisne canta su canto más bello en el trance de morir. Muy bien. Y finalmente, el símil. A pesar de que me adelanté y ya les expliqué el símil al referirnos a la metáfora. ¿Y qué les dije? El símil es la comparación, ¿no es cierto?
la comparación. Podríamos decir, la vejez es como el invierno. Y estamos construyendo un símil, no una metáfora. Pero lo hemos encontrado en este material que estamos utilizando como metáfora, el invierno de la vida. Y el símil entonces es la relación de comparación o semejanza explícita. Explícita. ¿Por qué digo explícita? Porque la metáfora está sobreentendida y no es explícita. Nos pone un hermoso ejemplo de una de las obras de Federico García Lorca, notabilísimo poeta también de la generación del 27. Sus muslos se me escapaban como peces sorprendidos. Miren ustedes qué hermosa la comparación, ¿verdad? Sus muslos se me escapaban como peces sorprendidos. El cómo es el término de la comparación, desde luego. Y acá tenemos otro ejemplo. Unos cuerpos son como flores, ¿se dan cuenta? Ahí está el término de la comparación. Otros como puñales, otros como cintas de agua. He ahí el símil o comparación. Vamos avanzando. Esto es lo que tenemos que decir sobre las figuras. Vamos ahora a la literatura antigua y nos estamos refiriendo desde luego a la literatura griega. La literatura de la antigüedad está constituida eminentemente por la literatura griega y es la única literatura europea cuyas formas, cuyas características se originaron en sus propias instituciones sociales, en sus creencias, en sus elementos culturales. ¿Cierto? O sea, se parte de la realidad para construir la obra literaria, o de una realidad imaginada también cuando Homero construye la Ilíada y la Odisea. O se combina. Una realidad real y una realidad imaginada van combinadas en la literatura griega. Luego también, a la manera de la literatura griega, la latina, la literatura de Roma, ustedes saben, un brevísimo paréntesis, alumnas y alumnos, ustedes saben que Roma, un imperio poderosísimo, conquistó prácticamente todos los pueblos de la Europa occidental, entre ellos a la Grecia. Es decir, Roma dominó militarmente a Grecia, pero Grecia dominó culturalmente a Roma. Es decir, con la conquista de Grecia se beneficiaron porque absorbieron los latinos, los romanos, la cultura griega que era mucho más avanzada que la de ellos. Entonces, pues la literatura latina y por medio de ella la literatura de Occidente en general, como acabo de decirles, no son sino literaturas derivadas de la literatura griega clásica. La épica, la lírica, la dramática o teatro, también la prosa histórica, también la filosofía que se cultivaron en Grecia, ¿no es cierto? La filosofía, sobre todo la prosa retórica. La prosa retórica era una prosa artística, bella, un discurso bello. Debido a su calidad en la forma, en el texto, en la forma de decir las cosas, y debido a su alto contenido problemático, porque ellos problematizan para encontrar respuestas a los enigmas de la vida, acerca de temas fundamentales, por ejemplo, como la existencia humana, como la relación entre la vida y la muerte, etcétera, se convirtieron en verdaderos modelos. Esto que nos aportó Grecia y que nos llega hasta ahora, se convirtió en verdaderos modelos que han sido imitados, combatidos, retomados, refundados, ¿no? En el siglo XVII, la literatura occidental, de Europa occidental, se inspira y busca recrear la grandeza
de la literatura griega de la antigüedad. Por eso es que al siglo XVII se le llama Renacimiento, es decir, hacer renacer una literatura a la manera de la antigüedad griega precristiana. Muy bien. La literatura de la antigüedad entonces es original porque parte de sus instituciones, de sus elementos culturales, de sus realidades. Es universal porque es aplicable a todo el mundo, geográficamente y a todos los tiempos. Es formativo porque contiene enseñanzas, patrones o modelos de vida. La literatura de Homero. Se dice que Homero vivió alrededor del siglo VIII antes de Cristo, desde luego, y que él es el autor de estos poemas tan importantes, la Ilíada y la Odisea. Las epopeyas homéricas se caracterizan porque su objetivo es celebrar una edad heroica de la Grecia, a la que se refiere Homero con la Ilíada y la Odisea. Tienen como fondo común la guerra de Troya. En tercer lugar, tercera característica, pertenecen a un mundo aristocrático y señorial, porque son reyes y son príncipes los que pelean, los que combaten en las batallas. Aristocrático y señorial que tiene su ideal en el pasado. La cuarta característica, ambas, la Ilíada y la Odisea, se componen de 24 cantos o rapsodias. La métrica nos presenta versos generalmente hexasílabos, versos cortos de 6 sílabas. Y por último, la figura literaria predominante, la que más emplean, es el epíteto, para señalar algunas características de los poemas homéricos, tanto de la Ilíada como de la Odisea. Bueno, pues se le atribuye la autoría de estas dos importantísimas obras porque no hay certeza de que Homero realmente hubiera existido. Pero tampoco hay pruebas de que no hubiese existido. De manera, alumnos, más vale que sigamos creyendo que sí existió y que él es el autor de los dos hermosos poemas épicos o epopeyas. Hoy vamos a referirnos solamente, como les he dicho, a la Ilíada y en la siguiente clase a la Odisea. Lo que les he dicho, ¿verdad? Estas epopeyas homéricas tienen como objetivo celebrar la edad heroica. Tienen como fondo común la guerra de Troya. Pertenecen a un mundo aristocrático y señorial. Lo acabo de decir. Los rasgos fundamentales también los acabamos de señalar. Cada poema, cada epopeya se compone de 24 cantos, lo hemos dicho, o rapsodias. La métrica utilizada mayormente es el hexámetro, o versos de 6 sílabas. Y la figura literaria predominante es el epíteto, el adjetivo. La Ilíada, argumento. Como ustedes recuerdan seguramente, estimadas alumnas, estimados alumnos, bien podríamos resumir esta obra, este poema épico, en la cólera de Aquiles, ¿verdad? La cólera de Aquiles, que es un hecho de suma trascendencia dentro de la historia que se relata en la Ilíada. Él es protagonista central de esta epopeya. Este héroe, un gran guerrero, Aquiles, es de origen semidivino. Él riñe, pelea, con su jefe Agamenón. Y Agamenón dispone que la hermosa Briseida, prisionera de Aquiles, pase a su poder, lo cual provoca, en este punto está el quid del asunto,
provoca la famosa cólera de Aquiles. Entonces, la cólera de Aquiles, por tal hecho que él considera injusto, lo impulsa a abandonar el campo de batalla, una especie de huelga de pelea, de combate. Sale del campo de batalla y se sienta a contemplar. Como les digo, no es una especie de huelga, pero es una manera de protestar contra su jefe Agamenón. Esto genera terribles pérdidas. Su bando comienza a perder la batalla porque él es el alma del ejército, y si sale él, pues entonces su ejército comienza a perder. Estamos en el 10º año de una cruenta guerra contra Ilión, contra Troya, la guerra de Troya. Grecia contra Troya. Pese a los ruegos de los amigos, de sus amigos, Aquiles persiste en su actitud en no entrar a combatir, y se excede, ¿no?, en esta actitud más allá de lo razonable. Hay una especie de terquedad irracional en la huelga, que yo le llamo así, ¿no? Huelga de Aquiles. Entonces, Patroclo entra acá a actuar. Patroclo, gran amigo de Aquiles. Patroclo le pide a su amigo autorización para ayudar a sus amigos griegos, los aqueos son los griegos, y sale a combatir con las armas de Aquiles, su amigo Patroclo. Por otro lado, Héctor, que es el héroe máximo de los troyanos, también un gran guerrero, en el combate que sucede, que da muerte a Patroclo. Combaten. Los dos son grandes guerreros, grandes luchadores, pero uno tenía que vencer. Vence Héctor, el troyano, y muere Patroclo. Gran amigo, hemos puesto énfasis, gran amigo, se querían enormemente Aquiles y Patroclo. Este hecho hiere entonces profundamente a Aquiles y lo motiva a volver al combate, ¿no? La muerte de su amigo lo impulsa a volver a la batalla con el único deseo de vengar a su amigo y peleando con Héctor, ¿cierto? Pese a los consejos de sus padres, Príamo y Hécuba, Héctor se enfrenta a Aquiles y lo previsible, estimadas alumnas y estimados alumnos, lo previsible, ¿quién vence? Pues Aquiles, el de los pies ligeros, ¿no? Y da muerte a Héctor. El padre de Héctor entonces suplica a Aquiles que se apiade, recordando a su propio padre, y entregue el cadáver de Héctor para una ceremonia fúnebre. Porque la ley de la guerra era que se podía profanar los cuerpos de los soldados muertos, ¿no? Profesor. Para evitar eso, alguien preguntaba, ¿no? Sí, profesor, una pregunta. Sí. En un libro vi que en el primer canto decía la peste y la cólera en la Ilíada. ¿De qué se debe la peste, profe? Ahora vamos a referirnos brevemente a eso. Está en el primer canto, efectivamente. Terminemos el argumento. Dentro de las acciones hay una constante intervención, como nos acabamos de dar cuenta, ¿no es cierto?, de los dioses o de los semidioses. Eso es lo peculiar, lo característico de los poemas homéricos. Tanto en la Ilíada como en la Odisea intervienen las divinidades, los dioses. Y hay una pugna. Unos dioses apoyan a unos guerreros, otros a otros. Acá tienen ustedes el argumento que acabo yo de reseñarlo un poco más detalladamente. Y el tema central, desde luego, es la cólera de Aquiles y sus funestas consecuencias para el ejército aqueo, para el ejército de los griegos. Otros temas complementarios son la guerra y sus consecuencias nefastas para los pueblos, precisamente. Un segundo tema complementario,
la mortalidad del hombre, instrumento de los dioses. Y un tercer subtema, el amor a la patria. Lo podemos apreciar en la Odisea, en Odiseo, en Ulises. El género, desde luego, es épico y la especie epopeya. ¿Cuáles son los personajes principales de la Ilíada? Del lado de los griegos, Menelao, Aquiles, el gran Aquiles, el famoso Aquiles, Agamenón, Néstor, Odiseo, Áyax, Patroclo, Helena, del lado de los griegos, y del lado de los troyanos, Paris, Héctor, Príamo, Eneas, Sarpedón. Los dioses que intervienen, Hera, Atenea, Poseidón y otros que simpatizan con los griegos. Y del lado de los troyanos, Apolo, Artemis y Afrodita, que están, como repito, apoyando a los troyanos. Para finalizar, cabe decir que Homero presenta el destino de Troya ligado al destino de Héctor, evidentemente. Debido a esto, la muerte del héroe da una supuesta decadencia o destrucción de Troya, lo cual es un acontecimiento que no se narra, pero que se capta, se deduce, ¿no es cierto? Pues ya no es necesario hacerlo debido a la identificación de la ciudad de Troya con Héctor. A su vez, Troya y Aquiles aparecen signados con un destino trágico. Héctor, por su parte, también es arrastrado por el destino. Creía mucho en la fuerza del destino o la predestinación, los griegos, lo cual era un error, ¿no es cierto? Pero en fin, dentro de una atmósfera permanentemente de tono heroico, la Ilíada se concentra en las proezas humanas de seres envueltos en destinos inevitables, lo que acabo de decir, los destinos de cada persona era insoslayable. Para Homero, pues, la vida humana es una lucha constante por medio de la cual el sujeto, la persona, alcanza su mayor dignidad. Los horrores de la guerra son expuestos e involucrados en grandes acciones. La conciencia de la muerte próxima e inevitable contribuye al tono trágico que caracteriza la Ilíada. Y ahora, respondiendo a la pregunta, no sé si me dijo su nombre, el alumno que habló. Tenemos Piero. ¿Perdón? Mi nombre es Piero. Pierre. Precisamente en el canto primero, el título es La peste y la cólera. Y en las primeras líneas se dice, canta, oh diosa, la cólera de Pélida Aquiles, cólera funesta que causó infinitos males a los aqueos y precipitó al Hades muchas almas valerosas de héroes, a quienes hizo presa de perros y pasto de aves. Hizo presa de perros y pasto de aves. Los cadáveres de estos hombres tan importantes se convertían en alimento de las aves de rapiña, no son de rapiña, de aves carroñeras y de los perros. Esto, mi estimado Pierre, es una peste. Las pestes no solamente lo que estamos sufriendo ahora, ¿no es cierto? La pandemia que estamos sufriendo durante más de 2 años, es una peste, en la antigüedad se llamaban pestes. Pero también se considera una peste esto que es consecuencia de una guerra atroz, en donde murieron importantes hombres en ambos bandos. Por eso el autor lo califica como la peste y la cólera que van de la mano. Eso es lo que podemos decirle como explicación del título. Eso es todo, estimados alumnos. Muy rápido. Pueden tomar nota de las respuestas de su práctica. 1A, 2B, 3D, D de Dante, 4A, 5C, 6B de bondad, 7D de Dante, 8A, 9B de bondad, 10D de Dante. Profesor, una pregunta más. ¿Es necesario leer la Ilíada completa para el examen? No, no es necesario.
Si tienen el libro, lean algunos pasajes. No es necesario. Eso es todo, estimados alumnos. Muy buenos días. Gracias, profe, igualmente. Profesor, Sí, disculpe, quisiera saber si este PDF lo va a subir al aula. no. Ustedes pueden fotografiar las diapositivas. Ah, ok, profesor, gracias. Profesor, disculpe, ¿podría poner en la diapositiva 20 para tomarle captura? ¿Cuál? A la diapositiva 20. A ver, Esa, profe. ya. Gracias. Profesor, ¿y Edipo Rey ya no viene del primer examen? Edipo Rey, no puedo decirles todavía. Sí, porque no está en el PDF de la semana. Le respondo en la siguiente clase, la próxima semana. Ya, gracias. Buen día, chicos, ¿cómo están? ¿Qué tal? Buenos días. Mi nombre es Mercedes Morales. Voy a tener a mi cargo el curso de álgebra. Aló, si me ayuda la señorita tutora a salir. ¿Podría ayudarme, tutora? El profesor tiene que cerrar su ventana del Meet nada más. Cierro esta ventana. Sí, cierra su ventana del Meet y con eso sale. Acá creo, ¿no? Bien, chicos, buenos días. Bienvenidos nuevamente a este sitio del Centro P. El curso que van a llevar conmigo es el curso de álgebra, así que vamos a dar algunas pautas importantes. Primero vamos a presentar aquí el tema de la semana. Y bien, bueno, vamos a dar las pautas del curso. Tenemos 2 horas, así que, si no me equivoco, tenemos hasta el receso. Luego vamos a tener la parte de los ejercicios, así que durante ese tiempo vamos a respetar los descansos para poder terminar a la hora correcta. Primero vamos a exponer la PPT de la clase, donde vamos a dar puntos básicos de cada uno de los temas, así como propiedades y ejemplos. Y luego vamos a exponer la PPT de los ejercicios resueltos. En todo momento voy a estar atenta al chat para ver sus inquietudes y consultas que tengan. Y espero la participación de todos también, ¿no? Para que esto se haga dinámico y mucho más interesante el curso, ¿no? Bien, comenzamos entonces. Tenemos el tema de la semana 1,
expresiones algebraicas, potenciación y radicación. Lo hemos dividido en tres partes. Primero vamos a ver lo que son las expresiones algebraicas y de ahí por separado cada uno de ellos potenciación y radicación NO. Bien, respecto a las expresiones algebraicas, pues hay que recordar que en álgebra o en otros cursos de matemática se suele usar mucho variables como X y Z para interpretar valores que no conocemos, ¿no? Entonces, esas variables, llamadas de ese modo, porque puede tomar distintos valores, o incógnitas porque son valores desconocidos, van a estar presentes justamente en las operaciones que realicemos. Entonces, justamente como nos permiten representar alguna información de la vida cotidiana y transformarla de esta manera en una información matemática para resolver alguna ecuación o alguna inecuación, pues es bastante útil, ¿no? Entonces, por ese motivo, trabajar con las expresiones algebraicas es de gran ayuda, sobre todo para transformar al lenguaje matemático, ¿no? Ahora, principalmente lo usamos nosotros para los problemas, ¿no? Queremos resolver un problema, vemos un valor desconocido, como por ejemplo aquí nos dice el doble de la edad que tiene Carmen. Entonces, en este caso, el valor desconocido sería la edad de Carmen. Como no lo conocemos, lo podemos reemplazar por una variable. No tendría sentido colocar un número porque nos podría distraer y hasta incluso confundir, ¿no? Entonces, le damos una letra, ¿no? Al plantear un problema, eso se llama declaración de variables. Y es lo primero que debemos hacer. Identificamos el problema, cuál es el valor desconocido que vamos a considerar, y lo declaramos, ¿no? Por ejemplo, en este caso, X representará la edad que tiene Carmen. Como me dice el doble de la edad que tiene Carmen, ya en base a esta letra que estoy introduciendo, lo puedo expresar como 2X. ¿No? Ya que la expresión me dice doble, bueno, 2X. Si me dice triple, 3X. Y de esta manera ya estoy traduciendo esa expresión que estaba en un lenguaje cotidiano en uno matemático. Bien, entonces, esa X se suele llamar incógnita o variable. ¿Ya? Es un símbolo, en realidad, que nos sirve para representar algunas cantidades desconocidas. Para las que más usamos nosotros, X, Y, Z, W, aunque si lo declaramos correctamente, por ejemplo, si yo quiero representar la edad de Carmen, podría decir C, ¿no? Para usar la inicial del nombre de Carmen. ¿No? Pero en realidad puedo denotarlo con la letra que yo quiera, ¿no? Las más usadas son las que estoy mencionando. Bien, entonces el tema justamente con el que empezamos son las expresiones algebraicas, ya que estas se han ido consolidando al paso del tiempo y nos han permitido uniformizar un lenguaje que podemos manejar en todas las áreas sin lugar a equivocación, ¿no? Esa es la ventaja de tener expresiones algebraicas, ¿no? Y a la vez que vamos a escribir de repente textos muy extensos, ya que se van comprimiendo en pequeñas ecuaciones o pequeñas expresiones algebraicas, ¿no? ¿Y qué cosas son las expresiones algebraicas entonces? Bueno, vamos a encontrar en ellas combinaciones de variables con las operaciones básicas de multiplicación, división, adición, sustracción, potenciación, radicación, en una cantidad finita de veces. Aunque probablemente en el transcurso del curso veamos también expresiones que se dan de manera infinita, pero sucede que pueden recibir un tratamiento similar a las expresiones algebraicas. La base serán las expresiones algebraicas y luego las propiedades que vamos a aplicar se pueden extender. ¿Okay? Bien, entonces vamos a combinar esas combinaciones que hacemos entre las constantes y las variables, van a generar expresiones como esta, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos el nombre de la expresión, las variables que intervienen, que en este caso son X y Y. Y aquí tenemos ya la expresión de tres términos en este caso.
Como sabemos que son 3 términos, los signos de suma y resta son los que nos van a separar los términos. Una forma bastante práctica de saber cuántos términos tiene, ¿no? Por aquí también tenemos una que tiene 3 variables, x, y, z, y también tiene 3 términos, pero como podemos observar, aquí hay un menos, acá hay un más, y lo que queda serían 1, 2 y 3 términos. Algo que podemos apreciar también es que las variables están afectadas por exponentes, y justamente es ahí donde nos vamos a centrar. Aquí hay un exponente por aquí, no está específicamente como un exponente, pero eso se puede representar como un exponente fraccional, ¿no? Acá también tenemos exponente negativo, 2, por acá 5, no se ve, pero aquí está el 1, acá tenemos un tercio. Entonces, esos exponentes que tienen las variables nos van a permitir clasificarlas, ¿no? Entonces, importante ver qué variables interactúan, porque las demás podrían haber otras letras, pero si no están declaradas aquí, quiere decir que no son variables, se deben considerar como constantes, y posiblemente se puedan hallar su valor también, ¿no? Muy bien. Pasamos a ver entonces cómo se clasifica. La clasificación tiene mucho que ver con cómo se ven. Por ejemplo, si yo les escribo así, ustedes automáticamente, ¿qué recuerdan? ¿Un número de qué tipo? Tenemos naturales, enteros, racionales, ¿no? ¿Qué tipo de número ustedes pueden concebir al ver esa expresión, raíz cuadrada de x? Irracional. Muy bien. Cuando vemos raíz de algo, podemos pensar en un número irracional. Así es, ¿no? Entonces, miren, y este x, vamos a ver nosotros que se puede escribir así. Entonces, ¿qué característica tiene para que se vea como un número irracional? El exponente debe ser una fracción. Pero no cualquier fracción, ¿no? No una fracción que no se reduzca a un número entero. Y si yo veo esto que está por aquí, ¿a qué me hace recordar? Para que no vean todo anidado, voy a reducir esto. Ajá, muy bien. Efectivamente, acá dice racional, fraccional. Efectivamente. Lo que pasa es que se ve como una fracción, ¿no es cierto? Y de ahí el nombre. Entonces, si ustedes familiarizan la forma en que se ven las expresiones con los números que ustedes ya conocen, pues esto va a ser bastante sencillo de clasificar, ¿ya? Entonces, vamos a pasar a esa clasificación y ahí ustedes van a identificar lo que estamos indicando. Bien, para empezar, como ustedes ya se han dado cuenta, hay irracional, entonces debemos pensar que hay racional. Entonces, efectivamente, se clasifican en racionales e irracionales. Ahora, los racionales hemos visto, por ejemplo, hay una fracción, ¿verdad? Pero también los números como el 2, el 7, el -1 también son números racionales, ¿no? Son números racionales. No se ven como fracciones, pero son números racionales. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que las expresiones serán racionales cuando sus exponentes sean enteros. Hemos visto que cuando el exponente era negativo me salió una fracción, no hay problema. Si es positivo se va a ver como estos numeritos que están por aquí. Si es 0, el exponente se va a ver como el 1, ¿no? Como el 1, ¿no? Bien, entonces, ¿cuándo será una expresión algebraica racional? Cuando sus exponentes de las variables son números enteros. Entonces podemos pensar irracional cuando no son enteros, efectivamente, ¿no? Pero a su vez los racionales se pueden clasificar como racionales enteras y fraccionales, ¿no? Entonces las enteras son aquellas cuyos exponentes son no negativos. Es decir, aquí vamos a encontrar los números que son enteros positivos y también le vamos a agregar el 0. Entonces, esas serían las expresiones racionales enteras. Todos los exponentes de todas las variables tienen que ser números enteros no negativos.
Aquí están los polinomios, por ejemplo, ¿no? Más adelante vamos a estudiar polinomios y vamos a ver que justamente cumplen esta propiedad. Ahora, ¿el 0 puede ser exponente? Sí, porque si se dan cuenta por aquí, aunque no lo veo, ahí está el x. X a la 0 es 1, así que ahí está el x, ¿no? Entonces, aunque no lo veamos, debe estar presente con un exponente 0. Están todas las variables. Este tiene 3 términos, vemos que el exponente aquí es 2, aquí 4, aquí 9, y como podemos observar, todos son positivos. Y en este caso estamos viendo que también hay exponente 0, ¿no? Entonces, esas son las racionales enteras. Las racionales fraccionarias serán cuando al menos uno de los exponentes es negativo. No necesitan todos. No necesitan todos. Basta uno. Miren, aquí este término, lo veo hasta aquí, es racional entero. Pero aquí encuentro el exponente negativo y ese es suficiente para que toda la expresión sea racional fraccionaria. ¿Y esto por qué? Miren, si yo sumo un número entero con una fracción, ¿cómo es el resultado? ¿Entero? ¿Fracción? ¿Ninguno de los dos? Si yo sumo un entero con una fracción, ¿qué me da? Bueno, recordemos aquí cómo se hace. Puede ser como un mixto o mínimo como un múltiplo. Bueno, aquí sería también la otra opción, multiplicar en aspa, ¿no? 3 por 1, 3 para el denominador y luego en aspa, ¿no? 6 y por aquí 1 y sería 7, ¿no? 7 tercios. Entonces yo sumo un entero y una fracción me da una fracción. Una fracción. Entonces, ¿quién manda? Podríamos decirlo así. La fracción. A pesar de que hay una entera, como cae una fraccionaria, ya, esa es la que manda. Por eso es suficiente un exponente entero negativo. ¿Sí? Luego tenemos las irracionales. Entonces, en el caso de las irracionales, vamos a ver que al menos un exponente debe ser racional no entero, o sea, una fracción, que no se puede simplificar a un número entero. Aquí es entera, pero aquí basta con que esta tenga una fracción para que toda la expresión se considere irracional. ¿Y eso es por qué? Porque si yo sumo un número entero, sumo una fracción con un número como este, esto me va a quedar de infinitos decimales no periódicos. Es decir, me va a quedar un número de este tipo, que es irracional, ¿no? Por eso es que es suficiente con que una de las expresiones esté afectada con la radicación o un exponente fraccionario. Bien, aquí vamos a hacer una pequeña pausa para revisar el chat. Si tienen cualquier consulta, chicos, por favor, el chat está abierto para ustedes, el micrófono también, pero eso sí, vamos en orden. Alzando la manito, si hay una sola manito, pueden hablar, no hay problema. ¿Okay? Bien, entonces, ya tenemos la clasificación de los números. No se olviden, es por la forma en cómo las observamos nosotros, ¿no? Entonces, si ustedes se acuerdan de eso, no va a haber ningún inconveniente para que se acuerden cómo considerar, ¿no? Bien, entonces, si queremos hacer un pequeño resumen, racionales serán cuando los exponentes de las variables son enteros. Enteras, todos los exponentes serán enteros positivos o cero. Racionales fraccionarios, si al menos un exponente es entero negativo. Irracionales, si al menos un exponente es un número racional que no es entero. Si queremos resumirlo, lo podemos ver de esta forma. Recuerden que Q es racional, están las fracciones, los positivos negativos, el 0 también, los números enteros están incluidos, por eso es que hay que quitarle este conjunto 0, ¿no? Z de los enteros. Muy bien. ¿Cómo lo aplicamos? Bueno, en algunos problemitas podemos identificar algunos valores que toma uno de los valores desconocidos, como aquí, por ejemplo, es m, conociendo que es una expresión algebraica racional entera. De repente nosotros queremos generar, pues, ¿no? Que sea una expresión algebraica racional entera y ver qué condiciones debemos darle a cada exponente, ¿no? En este caso nos piden el valor de m, ¿no? Entonces, lo que hacemos es lo siguiente. Este 6 menos m, exponente de x, tiene que ser entero positivo.
este m-4 también tiene que ser entero positivo. El m medio que está por aquí, también. Y este 2 sobre 8 menos m también tendrá que ser entero positivo. Ahora, eso quiere decir que va a ser entero y por lo tanto yo puedo deducir que este es entero. ¿Por qué? Porque la suma de dos números enteros es entero. Entonces, si aquí yo quiero hallar el resultado sería la suma con m, y me da 6 que es entero. Entonces, este resultado que es entero, lo voy a sumar m y me va a dar 6. Entonces, para que el resultado me dé 6 que es entero, de un entero sumado con m debe ser entero, ¿no? M debe ser entero. Por ese lado ya tengo algo para ello. ¿Qué más? Tiene que ser positivo o cero. ¿Eso qué quiere decir? Que esto va a ser mayor o igual que 0. Mayor o igual que 0. A ver, si 6 menos m es mayor o igual a 0, entonces 6 es mayor o igual que m. Este m menos 4 también tendría que ser mayor o igual a 0. Entonces, si m menos 4 es mayor o igual a 0, m mayor o igual a 4. Ahora, si ustedes ven aquí las dos desigualdades, pues se pueden juntar en una sola, ¿no? 6 mayor o igual que m mayor o igual que 4, lo junto en uno solo. Así. Ahí está, ¿no? Entonces, aquí yo puedo ir viendo qué valores podría tomar. Podría ser, si es 6 mayor o igual que m, ya m puede ser 6, 5, 4, 3, 2, pero por acá también me limita. Entonces, mínimo debe tomar 4. ¿Qué valores serían ahora entonces? 6, 5 y 4. Pero aquí tenemos otro dato. Esto tiene que ser entero positivo o 0. Entonces, m mayor debe ser un entero. Quiere decir que m debe ser múltiplo de 2. Entonces vamos reduciendo las posibilidades, ¿no? Si es múltiplo de 2, que está entre 6 y 4, los valores que tomaría serían 4 o 6. Uno de los dos. Bien, entonces nos queda por verificar esta última expresión. ¿Qué hacemos? Reemplazamos el valor de 4 primero. Lo vamos a reemplazar aquí. Y lo calculamos, ¿no? 2 entre 8 menos 4 sería 2 cuartos. Y eso es un medio. Pero esto de aquí no es entero. Y nosotros queremos que sea entero. Entonces, M4 no es. Podemos deducir inmediatamente que el M6, pero por si acaso verificamos, ¿no? Entonces, nuevamente reemplazamos aquí, M por 6, y tendríamos 2 entre 8 menos 6, que es 2, y 2 entre 2, que vale 1, que sí es entero, ¿no? Entonces, como al darle el valor de 6, hemos obtenido que todo se cumple, ¿no? Cumple este, cumple este, cumple este, cumple este. Entonces ya tenemos el valor de M, que sería 6, ¿no? M vale 6. Entonces, de esta manera podemos nosotros identificar valores que no conocemos. Podemos generar nuevas expresiones algebraicas también, ¿no? Como digo, vamos a ir revisando periódicamente el chat para ver si hay alguna observación. Ajá, bueno, también han seguido la ideación, 9 y 6 le salió. 9, ¿dónde? El 6 sí, ¿no? Ajá. Y por aquí la respuesta, el 1 está por acá. Así que vamos bien aquí. Bien, chicos, sigamos. El siguiente tema que hemos dividido nuestra ruta de la clase es potenciación, ¿no? La siguiente es radicación. Bien, antes de entrar en detalle a potenciación, recordemos que nosotros empezamos con la adición, ¿no? Es la primera operación que aprendemos, dominamos y usamos para todo, ¿no? Desde el inicio, desde que estamos en el colegio chiquitito. Y la adición tiene una particularidad, es el origen de todo, pero también es
algo que nosotros conocemos de manera de memoria, ¿no? De memoria. Si yo les pregunto 7 más 12, van a decir, 19. Ya tenemos ciertas propiedades, ciertos criterios para hacerlo, ¿no? Pero de repente si yo le pregunto, ¿y por qué? Porque sí, probablemente sea su respuesta, porque no tenemos más información. Tiene su contexto, tiene su trasfondo, pero no es necesario conocerlo de manera general. Suficiente resultado. Si alguno tiene interés, más adelante estudiará ahí propiedades de la teoría de números y podrá encontrar cuál es el significado de esta operación, ¿no? De dónde sale, cómo se genera. Es una parte bastante teórica, ¿no? Como un ratito saber cuánto es un resultado y las propiedades que nos sirven para hallar esos resultados es suficiente. Ahora, sucede que esta adición tiene una operación inversa que se llama sustracción. Entonces, esta adición genera la sustracción, que es operación inversa. Es más, para comprobar si una sustracción está bien realizada, lo que hacemos es aplicar la suma, ¿no? Sumamos el sustrayendo con la diferencia o con el resto. Y así comprobamos, ¿no? Bien, y viene esta propiedad que vamos a explicar, que va a generar también la potenciación, ¿no? Algo similar. ¿Qué pasa? Cuando yo tengo A más A más A más A más A, en lugar de escribir A más A más A más A más A 5 veces, yo escribo 5A. ¿Qué se llama eso? Multiplicación. Entonces, ¿qué es la multiplicación? También se genera de la adición. Es una operación abreviada. La multiplicación tiene su inversa, es la división. La división tiene que ver con el exponente negativo, por ahí, ¿no? Con el inverso. Pero bueno, la multiplicación genera la división, la inversa. ¿Y qué pasa si nosotros hacemos una multiplicación de A por A por A por A por A? Ahí viene la potenciación, que es justamente la que vamos a estudiar. La potenciación tiene su operación inversa, que es la radicación. Entonces ahí tenemos las operaciones básicas que vamos a aplicar a lo largo del curso. Luego vamos a definir otras, es cierto, pero estas son las que siempre van a estar presentes. Aclaramos que esta potenciación está en R porque lo que vamos a definir ahora se puede extender. Y eso lo vamos a ver en la parte de las propiedades. Entonces, en resumen, ¿qué era la potenciación? Era una multiplicación abreviada. Entonces vamos a escribirlo de esta manera, donde el número A viene a ser el número que se está repitiendo y N viene a ser el número de veces que se repite ese número. Entonces a este número A se le llama base, que es el número que se repite, y a este N se le llama exponente, que es el número de veces que se repite. La operación se llama potenciación. Y si hallamos el resultado ya calculamos, ¿no? Si nos sale un número B, a ese número se le llama potencia. ¿Bien? Entonces, en la definición original tenemos que S a la n es A por A por A por A. Y aquí se tienen n factores. Esa es la definición de A a la n. Definición original. Ojo, el n tiene que ser un número entero positivo y el A debe ser un número real cualquiera. Pero hay un detalle, lo podemos extender. Ahora, y si el n fuese 0, pues una de las propiedades que más usamos o que más provecho le sacamos es que es todo número elevado a la 0 vale 0. Pero hay un detalle, todo número diferente de 0. ¿Y qué pasa si 0 lo elevo a la 0? Pues este valor no está definido. En cambio, como lo he mencionado, todo número elevado a la 0, todo número diferente de 0, elevado a la 0 vale 1. ¿Ya? Vale 1. Entonces, cuando trabajamos hay que tener mucho cuidado en que la base sea diferente de 0 para que al elevarlo a la 0 ya sepamos que es 1. Ya sabemos que es 1. Pero como les repito, esta definición original nos permite probar algunas propiedades. Vamos a extender y esas propiedades van a tener mucho mayor alcance. ¿Bien? Lo dejamos unos segunditos para su captura. Imagino que es algo que sí lo conocen ustedes. Por lo menos alguna vez lo han visto por ahí. Y más claro van a quedar con las propiedades. Entonces, nos vamos a las propiedades. Bueno, antes, primero vamos a definir qué cosa es el exponente negativo. Una forma de verlos es así, mira, si yo lo veo así,
Bueno, sabemos que cualquier número entre 1 no es el mismo número, así que no se afecta. Entonces, la cuestión es la siguiente, ¿no? Ese exponente negativo lo que hace es poner el 1 arriba y el a estaba elevado a la menos n, ya no va a estar a la menos, sino a la n nada más. Ahora, una forma práctica de aplicarlo es que si yo tengo una fracción y tengo cualquier expresión, ¿no? Si el exponente está con menos, cuando esta expresión cambie de posición, es decir, del numerador al denominador cambie de posición, ese signo cambia. De repente ustedes se acuerdan de en física, ¿no? MLT a la menos 1. Guarda, ¿eh? ¿Qué representa? Bueno, pero eso vino de aquí. El M es masa, el L es longitud y el T es tiempo, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? El T está elevado a la menos 1, pero también lo puedo colocar como una división. En la fórmula, por ejemplo, me conviene de esta manera. La masa multiplica la longitud y se divide por el tiempo. Pero en una ecuación dimensional me conviene ponerlo así, ¿no? Lo trabajamos más así. Entonces, yo puedo trasladar del numerador al denominador y simplemente el exponente de la expresión que voy a cambiar de posición cambia de signo. Es bastante práctico para algunos cálculos, ¿no? Entonces, ténganlo en cuenta. Bueno, obviamente para que exista esa división, el A debe ser diferente de 0. Este exponente negativo está asociado también al inverso multiplicativo. Entonces, este a la menos n en realidad sería el inverso multiplicativo de a a la n. Y eso se puede verificar porque si yo los multiplico, el resultado es 1, ¿no? Recordemos que el inverso multiplicativo, al multiplicarse por el número, el resultado debe ser 1. Bien, entonces si queremos escribir, por ejemplo, 5 a la menos 3, eso sería 1 sobre 5 al cubo. Así de simple. Ahora, no vamos a colocar en estas propiedades todos los desarrollos, pero sí es bueno que ustedes lo recuerden. Por ejemplo, 5 al cubo vale 125. Entonces, hay cálculos que debemos manejar, debemos tener en mente siempre. Y les voy a adicionar por ahí unos cuantitos más. ¿Por qué? Porque a la hora que empezamos a desarrollar, a trabajar el ejercicio, pues nos facilitan, nos lo hacen más rápido, ¿no? Ya de frente nosotros calculamos. Vemos algunas propiedades. Por eso vamos a considerar que ahí son números reales. Y recuerden que la potenciación que hemos definido hasta el momento trabaja para los exponentes que son enteros positivos, ¿no? Entonces, considerando eso, damos la primera propiedad que sería el producto de bases iguales, los exponentes se suman. Pero también al revés, ¿eh? O sea, si yo tengo una suma de exponentes, lo puedo descomponer en un producto de bases iguales. O dependerá de lo que yo necesite, ¿no? Bien, entonces, si yo quiero multiplicar aquí 2 al cubo por 2 a la quinta, ya veo que la base es 2, es la misma. Entonces, esta propiedad dice que esa base la voy a colocar y los exponentes, que son 3 y 5, los voy a sumar. De modo que tengo 2 a la octava. Y 2 a la octava es 256. ¿Ah? Para ir recordando algunos valores. Bien, entonces, pero ojo, este 8 yo también lo puedo escribir como 6 más 2. Entonces, si yo quisiera usar al revés la propiedad, podría escribirlo así, ¿no? 2 a la sexta por 2 al cuadrado. Entonces, como les repito, depende de lo que yo quiera trabajar. Si yo quiero reducirlo a una sola expresión, pues me conviene de izquierda a derecha. Pero si de repente lo que yo quiero es factorizar o simplificar, entonces me convendrá de derecha a izquierda. Bien, a ver. La segunda, similar, pero ahora es división. División de potencias de bases iguales. Pues los exponentes se restan, ¿no? Se restan. Pero en este caso, como es una división, necesitamos que el número sea diferente de 0. Si no, no existe división. Recuerden que 0 entre 0 no está definido. Y lo vamos a aplicar aquí, ¿no? Tenemos 3 a la sexta entre 3 al cuadrado. Y según la propiedad sería 3. Y vamos a restar estos dos para el nuevo exponente. Entonces sería 3 elevado a la cuarta. Y 3 elevado a la cuarta, recuerden ustedes que esto vale 81. A ver, vamos a anotar aquí, ¿eh? Este sería 1 sobre 125. Aquí era 256. Y acá es
81. Bueno, repito, no lo estamos colocando acá porque no es mi intención, pero para que ustedes recuerden algunas cantidades, las estamos colocando aquí. Muy bien. Número 3. ¿Qué pasa cuando yo tengo una multiplicación y eso le elevo a la n? Entonces esta propiedad dice que Sn se va a distribuir a cada uno de los factores como exponente. En algunos problemas esto es bastante práctico porque nos permite calcular. De repente si acá hay raíces y esto me conviene elevarlo para que se elimine la raíz. Bueno, es uno de los casos, ¿no? ¿Cómo se aplica? Bueno, acá vamos a colocar unos números fáciles de verificar. Tenemos 3 por 2, que está elevado al cuadrado. Bueno, pero 3 por 2 es 6, al cuadrado sería 36. Si la propiedad se cumple, entonces tendríamos que elevarlo cada uno, ¿no? 3 al cuadrado y 2 al cuadrado. 3 al cuadrado ya sabemos que vale 9 y 2 al cuadrado es 4. Y también me sale 36, con lo que verificamos que la propiedad es correcta, se cumple. Número 4. Y si es una división, también, es más, arriba tenemos dos números multiplicándose. Fueran 3, 4, 5, que sigue manteniendo la propiedad. Aquí, ¿qué hacemos? Igual, distribuimos arriba y abajo, ¿no? Como exponente, el n para el a y para el b. Pero hay que recordar que esto funciona siempre y cuando el b sea diferente de c, ¿no? Diferente de c. Bien, como ejemplo tenemos aquí 3 medios a la cuarta, que podría ser, bueno, 3 medios es 1,5, lo elevamos a la cuarta, sería 1,5 por 1,5 por 1,5 y por 1,5, ¿no? Pero si aplicamos esta propiedad, de repente es mucho más práctico porque no trabajamos con decimales, y sería pues 3 a la cuarta entre 2 a la cuarta. Es decir, 81 entre 16, y de repente ahí es mucho más práctico hacerlo, ¿no? Pero como les repito, depende de lo que queramos calcular. En la propiedad número 5 vamos a ver lo que se llama potencia de potencia. Entonces aquí tenemos un paréntesis, y eso es importante recordarlo porque el paréntesis, si no está, ya cambia toda la expresión. Esto lo vamos a ver de dos formas. La primera es una forma directa en la que queremos producir a una sola expresión, entonces esos dos números, esos dos exponentes se multiplican. Pero también existe otra forma de aplicar o usar esta propiedad. Bueno, también está aquí que, miren, si se está multiplicando, lo puedo escribir un paréntesis ahí, ¿no? Entonces, por ejemplo, digo, yo tengo 2 a la 12. Y por ahí me conviene escribirlo así, ¿no? Entonces yo puedo hacer esto. Y ya está. O de repente primero pongo el 4, luego el 3. Entonces, todo va a depender de lo que yo quiera calcular. Ahora, puedo intercambiar, porque miren, ese aquí, m por n, ya sabemos que es lo mismo que n por m, propiedad conmutativa. Entonces, la otra forma de aplicarlo es justamente esa, ¿no? Intercambiando estos exponentes. ¿Por qué? Porque hay expresiones que nosotros queremos resolver de repente que en los exponentes buscamos darle una forma. Entonces, no sirve intercambiar. Entonces, aquí vamos a ver las dos formas. Si queremos calcular 2 al cubo, todo eso a la cuarta, vamos a multiplicar 3 por 4. Por lo tanto, eso sería 2 a la 2. Cuando son números como 2 a la 20, 2 a la 30, aunque no lo crean, son números muy grandes, entonces nos conviene dejarlo de esta manera, indicado, sin el resultado, porque nos abarcaría mucho espacio probablemente, ¿no? Aunque el 2 a la 12 no es tan grande todavía, pero así digo a la 20, a la 30 y sí, ¿no? Bien, y si queremos darle uso a la otra propiedad, pues simplemente podemos verificar, ¿no? Aquí miren, 5 por 7 son 35. Y si lo coloco al revés, cambio el orden, pues 7 por 5 también es 35. Obviamente los dos son iguales y su exponente final es 35. Puedo trabajar con cualquiera de los dos. Bien, en la propiedad número 6 vamos a ver, ¿y qué pasa cuando aplicamos el exponente negativo en una fracción? Pues el numerador y el denominador cambian de posición. Y de esa manera desaparece el signo menos. Bueno, aquí necesitamos que A sea diferente de 0 y B sea diferente de 0 también para que exista la división en ambos casos, ¿no? Si uno de ellos es 0, ya no se puede aplicar. Bien, ejemplo, 2 quintos a la menos 3. Bueno, el 5 va a subir, numerador, 2 denominador, y desapareció el signo. Listo, ya lo tenemos. Ya está aplicada la propiedad, y aquí podríamos aplicar la propiedad número 4, ¿no?
5 al cubo, 2 al cuadrado, sí necesitamos seguir operando. Como lo mencionaba al inicio de la potenciación, estas propiedades son válidas para exponentes enteros positivos, pero se pueden ampliar a exponentes reales, ¿no? Por eso aquí no lo hemos colocado exclusivamente, ¿no? Pueden ser exponentes reales. Pero, ojo, siempre y cuando las expresiones antes de aplicar la propiedad y luego de aplicar la propiedad existen, ¿no? Entonces, ¿eso qué quiere decir? La número 5, que era multiplicar los exponentes, se puede aplicar cuando tengo varios exponentes entre paréntesis, llaves o corchetes. Pero ahí hay un detalle. Al inicio los exponentes deberían ser enteros nada más. Es más, enteros positivos. Entonces, este 1/6, este -4 no podrían considerarse y no le podría aplicar la propiedad. Pero de acuerdo con esta observación ya se puede. Entonces, si yo quiero hallar el único exponente, multiplicaría 3 por 1/6 por -4 y por 5, y la base sería 2. Entonces aquí tenemos, ¿no? -20 por 2 -60 por 1/6 -10. Y ese sería el resultado final, ¿no? Ahora les voy a acordar que ese sería, sería 1 sobre 2 a la 10, y 2 a la 10 es un número conocidísimo ahora, ¿no? ¿O no? En las computadoras ese número es, pero conocidísimo, porque 1024 megas hacen 1 giga, ¿no? 1024 bits hacen 1 gigabit. O sea, los múltiplos de 2 en general generan en la base binaria números que representan órdenes que son potencias de 2, ¿no? Están calculados en base a las potencias de 2. Tiene una relación muy estrecha con las computadoras actualmente, ¿no? Es verdad que ustedes también utilizan sus USBs, aunque creo que ya todos trabajan en la nube, ¿no? Pero si tienen USB, van a encontrar USB de 2 GB, 4 GB, 8, 16, ¿no? 64. Entonces, ¿por qué? Porque son potencias de 2. Y el 1024 representa el prefijo para algo así como los miles, ¿no? Para nosotros. Bien, dejamos unos segunditos la propiedad para que ustedes puedan tomar una captura. Ajá, por aquí. Y lo dice 1024. Exacto. Bien, ahora, esas propiedades que estamos viendo, por ejemplo, esa aquí, la número 3, la número 4, vamos a ver algo similar con la radicación. Así que acuérdense. Bien, veamos entonces un ejemplito más. Un ejemplo más donde vamos a aplicar varias de las propiedades que están en la PPT anterior. Bueno, para comenzar, yo les recomiendo siempre, en la medida de lo posible, eliminar los signos de los exponentes. Entonces, este menos se eliminaría invirtiendo esa expresión. Este menos se elimina invirtiendo la expresión. Ahora, cuando yo invierto un número negativo, sigue siendo negativo. Y si es positivo, sigue siendo positivo. Entonces, esto me quedaría -2, y aquí me quedaría, tengo -2 a la sexta y 2 a la cuarta. Otra propiedad que de repente ustedes me han recordado, ¿no? Si tenemos un exponente aquí que es par y aquí es negativo, no importa, porque ese signo al final se va a absorber, podríamos decirlo así, ¿no? Porque el exponente es par, ¿no? Porque es par. Bien, 2 a la sexta, 64, 2 a la cuarta, 16. ¿Y cómo calculo esto de aquí? Bueno, en la potenciación, los signos de colección son muy importantes porque -3 a la 0 implica que yo voy a desarrollar primero el 3 a la 0, es decir, el 0 solamente le alcanza el 3 y el signo menos se mantiene. 3 a la 0 vale 1, por lo tanto sería -1. Si yo quiero que el signo menos sea considerado también, tengo que colocarle paréntesis, ¿no? Entonces, eso altera, ¿no? Eso altera. Muy bien. Entonces aquí yo tengo 2 a la sexta que es 64, 2 a la cuarta que es 16, 64 más 16 serían 80.
Y acá, si 80 a la menos 1, lo habíamos visto, ese sería el inverso de 80, o simplemente colocamos 1 y lo dividimos por este valor a la 1. Lo que quiere decir 1 sobre 80, ¿no? 1 sobre 80. Entonces aquí hemos visto que si hay un exponente negativo, trata de eliminarlo. ¿Qué más? El exponente solamente afecta al número que está más cerca. No es lo mismo, aunque, vamos a ponerlo aquí, no es lo mismo, menos 2 al cubo, en este caso, por ejemplo, si se cumple, pero si fuera así, aquí sí se cumple, ¿no es cierto? Pero aquí, entonces, ¿qué quiere decir? De manera general, si yo tengo menos a la b, esto en general es diferente de menos a, todo eso elevado a la b. Entonces hay que tener mucho cuidado con cómo aplicamos esto, ¿no? Y siempre que tengamos varias potencias, bueno, varios exponentes, sin paréntesis, hay que comenzar a resolver desde arriba. ¿Ya? Desde arriba. ¿Ven? Ahí tenemos entonces finalmente nuestro resultado de t, que sería 1 sobre 80. Veamos si hay algún comentario por ahí. No, seguimos entonces. Bien, como hemos comentado, la radicación es la operación inversa de la potenciación, así que guardan una relación. Los elementos que vamos a encontrar son ese numerito que está aquí en la raíz, que se llama, bueno, en el radical, ¿no? Que se llama índice, ¿no? El numerito que está por acá, que le llamamos radicando, el resultado que se llama raíz. Pero hay ciertas condiciones que debemos tener en cuenta. Este n no puede ser cualquiera, ¿no? Tiene que ser un número entero y además mayor o igual a 2. O sea, la raíz puede ser cuadrada, cúbica, cuarta, de índice 5, de índice 6, de índice 7, ¿no? Y así sucesivamente. Pero no podemos tener índice 1, índice 0, ¿no? No existen esos, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta que ese n tiene que ser un número entero mayor o igual a 2. Hay una relación con la potenciación y justamente eso, ¿no? Entonces, esta expresión que estamos colocando aquí también obedece a resolver ecuaciones. Por ejemplo, de repente ustedes lo han hecho varias veces ya antes, ¿no? Miren, aquí está como raíz. ¿Cómo pasa al otro miembro aquí, con el b? Bueno, pasa como exponente. Pero hay que tener mucho cuidado. Como trabajamos en los reales, entonces hay expresiones que no siempre existen. Principalmente cuando el A es par, ¿no? Entonces, cuando el A es par, para que exista en los reales, el A debe ser, cuando el N es par, ¿no? El A debe ser mayor o igual a 0. Bueno, el 0 en realidad no afecta mucho, pero si es positivo, lo vemos con mayor claridad. Entonces, ¿qué sucede? La raíz enésima, siendo N par, la raíz enésima existe solamente para los números positivos o para el 0. Para los demás valores no existen los reales. Por ese motivo, cuando vemos que el índice es par, automáticamente, a ver, cuidado, ¿se puede o no se puede? Ya, para que se pueda necesitamos que el A sea mayor o igual a 0. De la misma forma, el B también debe resultar mayor o igual a 0. No es posible que ustedes cuando trabajen encuentren que si el índice es par, el B sea negativo. No, el B va a ser mayor o igual que 0 también, ¿no? O sea, puede ser para mayor que 0, los dos mayores que 0, o puede ser igual, ¿no? Vale para los dos. Pero eso es en el caso de que el índice es par. El índice es par, entonces hay que tenerlo en cuenta en el caso de la radicación. Ahora, aquí también, miren, si vamos a la propiedad, en un momentito vamos a formalizar la propiedad. Esta raíz enésima se puede escribir como un exponente fraccionario, ¿ya?
Solamente lo voy a escribir así porque eso lo vamos a ver en la propiedad. Ya. Y si eso lo escribimos con un exponente fraccionario, entonces también hay otras formas de interpretar las ecuaciones cuando movemos un exponente de un lado a otro. Ojo. Bien, entonces vamos a ver las propiedades. La primera, como les decía, el exponente fraccionario. El exponente, aquí está, el m, que es el exponente de la, va como numerador y el índice pasa como denominador. En realidad esta es una de las propiedades más importantes porque con esto ustedes pueden trabajar todo lo que es radicación con potenciación y le aplican todas las propiedades. Y es por ese motivo que muchas de las propiedades de la radicación, como por ejemplo esta, se parecen a las propiedades de la radicación. ¿No? Entonces aquí esta de radicación se parece al, a ver si recordamos, a sobre b a la n, ¿no? ¿Y qué hacíamos aquí? Pues distribuíamos a a la n, b a la n. Entonces aquí igualito, la raíz con el índice n afecta a cada uno por separado, ¿no? Ahí está. Se distribuye. La potenciación también se podría, ¿no? Si es una multiplicación, también, ¿no? Bueno, aquí obviamente para que exista la división, b diferente de 0. También hay una multiplicación, también se distribuye. Entonces, esas propiedades justamente se comportan así porque se puede transformar en potenciación. Son muy parecidas. Aquí tenemos una que, si bien es cierto, tiene que ver con la potencia de potencia, pero como hay raíces, entonces esta raíz sirve como un signo de colección. Esto quiere decir que este m y este p se pueden intercambiar. El m puede salir, el p puede entrar. Y eso lo vemos aquí, ¿no? El p ingresa, el m sale. Pero como les repito, también se pueden intercambiar. Pero todo esto siempre que cada una de las expresiones que calculemos exista. Si por ahí este es par y este es negativo, ahí hay que tener mucho cuidado, ¿no? Si son números que ustedes conocen, no hay problema, se aplica si son positivos, ¿no? Esto sería como la potencia de potencia, pero en este caso es raíz de raíz. Entonces, ¿qué se hace con P, U, R y S? Todos ellos se multiplican en una sola raíz. Y acá tenemos a la n, que es lo mismo que teníamos dentro, ¿no? Se mantiene. La propiedad número 6, me parece que en su cuadernillo está en otra posición, pero aquí lo hemos colocado como propiedad número 6. Muy importante y muy interesante porque nos permite reducir toda esta expresión, que ya que tiene raíz y exponente. Podemos pensar que su exponente debe ser una fracción, pero ¿cómo sería esa fracción? Pues miren, el exponente, bueno, primero el a se mantiene, ¿no? El a es la característica que está en medio de todos, el a. Y luego el exponente va a ser así, ¿no? Ellos dos se multiplican. A ese resultado se le suma y. Todo eso entre paréntesis lo multiplicamos por p. Y le sumamos z. Y vieron nomás, todo eso lo multiplicamos por el siguiente índice y le sumamos el siguiente exponente. Así. El denominador, pues el denominador sale de aquí, de los índices. M por n por p. Ahí está, m por n por p. Ahí está, sería el único denominador que queda. Entonces, si me preguntan, profesor, ¿qué propiedades debo recordar? Fraccionaria, esta que pueden intercambiar, ingresar, salir, y esta, ¿no? Porque las demás todas podrían aplicarlas ustedes con potenciación, o como ustedes pueden observar, hay una similitud con las propiedades de la potenciación, ¿no? Esta es similar potencia de potencia. ¿No? Entonces, se parece a este, entonces aquí también todos ellos voy a multiplicar un solo exponente. Aquí es un solo índice, ¿no? Esto habíamos visto que se distribuía en la división y se distribuía en el producto. Vale también para la potenciación y para la radicación. ¿Sí? Les dejo ahí unos segunditos para que tomen su factura. Y nos vamos con el siguiente. Esto es un ejemplito que también va a generar un valor que es uno de los pocos que se puede escribir de esa manera. Pero bueno, vamos a trabajarlo. La idea es darle forma porque, miren, aquí yo tengo que en la base de x y en el exponente de x. Cuando tenemos eso, hay dos posibles situaciones. Le damos forma a la expresión, una, y la otra es buscar esto. Yo tenía algo que depende de x, entonces voy a procurar que tanto la base
como el exponente se transformen en la misma expresión. ¿Cómo es eso? Elevando, ¿no? Permutando los exponentes, ¿no? Aplicando ciertas propiedades por llegar a eso, ¿no? Y si eso está elevado, expresión que depende de x. Depende de x, por acá solamente van a ser números y digamos tengo un a la a. Entonces la idea es llegar a esto, darle forma hasta llegar a esto. ¿Por qué? Porque así yo puedo decir que p de x es igual a a. Por lo menos tengo la garantía de que hay un valor que cumple con ese dato. ¿Podrían haber otros valores? Sí, pero aquí yo tengo un valor. Entonces, ¿eso cuándo es? Cuando la base y el exponente tienen un valor desconocido. Bueno, en este caso le he puesto x, puede ser cualquier letra en realidad, ¿no? Bien, pero la otra es darle forma. Para darle forma requerimos nosotros un poquito más de práctica, más conocimiento, porque a veces ustedes van a decir, ¿cómo sé que le tengo que dar esa forma? Bueno, de preferencia quedamos con una base que sea lo más sencilla posible. Aquí dice x a la menos 1, entonces ¿cómo hago que se elimine ese menos 1 para que sea más básico, ¿no? Y aunque de repente alguno ha visto otra opción, vamos a ver por este lado. Para que se desaparezca ese menos 1, yo podría multiplicar por menos 1. Y eso significa elevar, con un paréntesis, ¿no? En este caso, corchete. A ambos lados, porque si yo lo elevo a un solo lado, yo lo estoy afectando. Entonces lo que voy a hacer es, este menos 1, con este menos 1, como está entre paréntesis, este corchete, van a multiplicarse en algún momento, se hace más bien. Y queda así, ¿no? Y este menos 1, al aplicarlo aquí, ya sabemos que lo invierte. Por lo tanto, me queda raíz cuarta de 4. Bien, ahora yo tengo aquí x y aquí tengo 1 sobre x. Pero este 1 sobre x lo puedo escribir como una raíz, ¿no? Sería la raíz, aquí estaría el 1 que está por aquí arriba. Y este x va como índice. Y si lo observan, se parecen mucho, ¿no? Se parecen mucho. Porque acá yo tengo xx y acá 4, 4. De ahí yo puedo decir que un valor sería 4. Pero me dicen que hay el valor de x, pero no me dicen que sea 1. Ya tengo un valor. A ver. Pero esto mismo, este raíz cuarta de 4, yo lo puedo escribir como este 4, 2 por 2. ¿No? 2 por 2 de 4. Y este 4 de aquí lo puedo escribir como 2 al cuadrado. 2 al cuadrado, así. De modo que este 2 y este 2 se pueden simplificar. ¿Se pueden? Sí, porque acuérdense de eso que se va a transformar en una fracción. Por lo tanto, un 2 y un 2 se pueden simplificar. Pero mucho cuidado. Esto es porque la base la conozco, es positiva. No hay problema. Si fuese desconocida, se puede, pero le voy a agregar algo que se llama valor absoluto. ¿Ya? Le voy a agregar algo que se llama valor absoluto. Bien, entonces ya tenemos dos formas diferentes de escribir. Raíz de índice x de x igual a la raíz cuarta de 4, la raíz índice x de x, raíz cuadrada de 2. Aunque este 2 no se suele escribir ya, ¿no? Por notación, pero lo estamos colocando para notar cuál es el resultado o cuál es el valor que toma x. Aquí ya ustedes se habrán dado cuenta, entonces que x podría ser 4 o x podría ser 2. ¿Se viene el valor? Ahí está, ¿no? Ahora, un segundito. Ya, entonces, aquí va la observación que yo les voy a dejar. De repente alguien dijo, profesora, pero x a la menos 1 es 1 sobre x. Muy bien. Acá también 1 sobre x. Y esto que es raíz cuarta, yo lo puedo escribir así, ¿no? Raíz cuarta de 1, raíz cuarta de 4. Ahora, según lo que hemos visto, se puede distribuir. Acá está distribuido. ¿Pero se puede volver a juntar? Sí, se coloca una sola raíz, el número. Ahí está. Pero eso a su vez, el 1 cuarto, el raíz cuarta, es como decir 1 cuarto. Entonces ya se dieron cuenta que tengo 1 sobre x a la 1 sobre x, 1 cuarto, a la 1 cuarto. También vale, esa es otra forma de hacerlo. Le di forma, ya está. 1 sobre x es 1 sobre 4, por lo tanto x vale 4. Pero hay un detalle aquí, ¿no? Este 1 cuarto elevado a la 1 cuarto es uno de los pocos números, por no decir el único, que se puede escribir así. De dos formas diferentes, mejor dicho, con base y exponentes diferentes, pero que tienen la misma forma. Un número de sí mismo, un número de sí mismo. Un poco. No se olviden, porque eso lo van a... Profesora, disculpe, receso. Hoy sí, disculpen. Chicos, retornamos entonces
Ya nos pasamos. Bien, chicos, retornamos entonces en 10 minutitos.